y bienvenidos al ciclo de conferencias del doctorado en Ciencias Económicas de la Escuela de Graduados. El objetivo de estos ciclos, de estos encuentros, es vincular al programa de doctorado al público en general y propiciar el conocimiento básicamente de temas de actualidad. En esta oportunidad es un gusto tenerlo de invitado a Marcelo Larriaga, quien nos va a presentar sobre trabajo infantil y cadenas globales de producción. Esta investigación la ha realizado Marcelo en conjunto con Cristian Ugarte y con Gadi Sayovitzi. Me gustaría brevemente introducir a Marcelo, contarles que bueno, él es profesor de economía en los cursos de grado y posgrado de la Universidad de Ginebra, que actualmente es el decano de la Facultad de Economía y Administración de esta universidad. Además es investigador en el Center for Economic Policy Research de Londres. Antes de incorporarse a esta casa de estudios, trabajó en el Departamento de Investigación del Banco Mundial, como así también en la División de Investigaciones Económicas de la Organización Mundial de Comercio. Ha sido profesor invitado en muchos institutos y universidades de Europa y América Latina, como por ejemplo en el CERDI de Francia, en el Graduate Institute de Suiza, en el INSEAD de Francia, en el Instituto CLAE de Uruguay, en el Sciences Po Paris de Francia, en la Universidad de la República. Muchos de nosotros hemos tenido el gusto de tenerlo como profe en la Universidad de Amberes. Él tiene una maestría en la Universidad de Sussex y un doctorado en Economía de la Universidad de Ginebra. La investigación de Marcelo es muy prolífera. Se centra en la inserción del comercio internacional y el desarrollo económico, con un enfoque importante en cuestiones de economía política. Actualmente dirige un proyecto de investigación para el desarrollo sobre comercio y los resultados del mercado laboral en países de desarrollo del Swiss National Science Foundation. Sus investigaciones han sido publicadas en muchísimos journals conocidos, en revistas, como en el Journal of Political Economy, en el Economic Journal, en el Review of Economics and Statistics, en el International Economic Review, en el Journal of International Economics, en el Journal of Development Economics, en el European Economic Review, entre otros. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar acá. Para nosotros es un verdadero gusto. Muchísimas gracias, Cecilia. Es un placer estar en Córdoba y recordarme de los viejos tiempos en Amberes, en la preciosa ciudad de Amberes. ¿Qué es lo que hacemos en este trabajo? Es re simple. La pregunta que hacemos es ¿cuál es el impacto del comercio internacional sobre el trabajo infantil? Y como el comercio internacional ha tomado una forma muy diferente en estos últimos 20 años con el proceso de globalización, nos concentramos en una pregunta que todavía no fue estudiada en comercio internacional, por lo menos, que es el impacto de las cadenas globales de valor y sobre el trabajo infantil. ¿De qué manera impactan la cantidad de trabajo infantil en los diferentes países? A ver si logro ver cómo puedo pasar esto. Bueno, es medio un desastre, pero voy a ver si le encuentro la vuelta. ¿Cuál es la motivación detrás de esto? Es que tenemos iniciativas a nivel global para eliminar el trabajo infantil dentro de los Sustainable Development Goals de Naciones Unidas, de eliminar el trabajo infantil de acá al 2025. Dentro de esta iniciativa global, Naciones Unidas, gobiernos en diferentes países desarrollados, han tomado iniciativas para tratar de ayudar en ese proceso con la reducción del trabajo infantil. Tal vez al origen reciente, si nos miramos esta última década,
la decisión de Naciones Unidas sobre los principios sobre los negocios y los derechos humanos de 2011 es un punto referente importante que basa la discusión sobre la relación que existe entre el mundo de los negocios y el respeto de derechos humanos, y entre ellos el respeto de la ausencia de trabajo infantil. Han habido otras organizaciones, como la OCDE también, que ha tomado iniciativas en esta dirección. Varios países y estados en Estados Unidos también han introducido legislación para tratar de eliminar el trabajo infantil de las cadenas globales de producción. La primera tal vez es la del California Transparent Supply Chains Act del 2012, pero Inglaterra también ha tomado iniciativas, Francia, Australia y el año pasado Suiza. Algo que tienen en común todas estas iniciativas, y un poco la pregunta que motiva el trabajo, es que no contienen nada del punto de vista de cómo penalizar o ayudar en los países en los cuales hay trabajo infantil. Si ha habido empresas que han estado usando trabajo infantil en otros países a través de sus cadenas globales de producción, ninguna de estas iniciativas pone sanciones en estas empresas. En Suiza intentaron el año pasado pasar una iniciativa con sanciones que permitiría de compensar a los que sufrieron de esos abusos, pero fue rechazado a fines del 2020 y contiene lo mismo que todas las otras iniciativas que generalmente lo que piden es información sobre lo que se hace en las cadenas globales de cada empresa. Entonces han habido iniciativas a nivel internacional, ha habido iniciativas a nivel nacional, han habido iniciativas también a nivel de industrias. La Fair Labor Association es una de ellas, en la que imponen códigos de conducta de las empresas en las cuales, por supuesto, el trabajo infantil es parte de lo que no se recomienda. Entonces, una de las preguntas que nos podríamos hacer es si todas estas iniciativas a nivel global, a nivel internacional, a nivel de sectores, están ayudando a llegar a eliminar el trabajo infantil y lograr alcanzar el objetivo de los Sustainable Development Goals, de eliminar el trabajo infantil hacia el 2025. El progreso hacia ese objetivo ha sido relativamente modesto. Desde el 2012, en un estudio que hizo la Organización Internacional del Trabajo en el 2017, entre el 2012 y el 2017 se disminuyó el trabajo infantil de solamente 10%. Estamos muy lejos de llegar a una eliminación del 100% para el 2025. Y lo que este trabajo intenta hacer es ver si la participación de empresas en cadenas globales de valor ha ayudado en ese 10%, y si estimulando las cadenas globales de valor y la participación de empresas dentro de esas cadenas podemos llegar a alcanzar el objetivo de eliminar el trabajo infantil en el 2025 de manera más fácil. ¿Cuán importante es el trabajo infantil? Desde ya les digo, me fijé justo antes si teníamos datos para Argentina. En nuestra base de datos no tenemos. Tenemos datos para Brasil, pero no para Argentina. El trabajo infantil está estimado es un problema importante, está estimado a 153 millones, o casi 10% de los niños. Niños acá están definidos entre la edad de 5 y la edad de 17 años por convención internacional en la OIT. Ese número varía por región. En las Américas es 5%, pero en África llega a ser tan alto como el 20% de los niños entre 5 y 17 años que están involucrados en trabajo infantil.
Hay mucha heterogeneidad dentro de nuestra base. Tenemos 40 países, porque esos 40 países se debe a la disponibilidad de datos que la OIT tiene basado en encuestas. Y hay mucha heterogeneidad a través de los países y a través de las industrias. Antes de que entre en la heterogeneidad, para explicar este gráfico, tenemos dos cosas en este gráfico. En el eje vertical tenemos el trabajo infantil por sector en porcentaje del empleo total en ese sector. Y en el eje horizontal tenemos los niños empleados por sector. Hay una diferencia entre trabajo infantil y niños empleados en la OIT. Los niños empleados por sector, ¿cómo se define eso? Es más grande que el trabajo infantil. Los niños empleados por sector se define como todo niño que en el momento de la encuesta, que es hecha por la Agencia Estadística del país o la OIT, en el momento de la encuesta el niño dice haber trabajado por lo menos una hora en la semana anterior a la encuesta. Y niño, de vuelta, es todo niño entre 5 y 17 años. Trabajo infantil es un poquito más restrictivo y se define como todo niño entre la edad de 5 y 11 años que trabajó por lo menos una hora la semana anterior, entre 12 y 15 años si trabajó por lo menos 16 horas la semana anterior, y entre 15 y 17 años si trabajó más de 43 horas la semana anterior. En ese momento será considerado como trabajo infantil. Lo que ven es que estas dos variables están altamente correlacionadas. Si sacamos lo que pasa acá al final del trabajo infantil, pero están altamente correlacionadas de manera positiva. Y por supuesto la pendiente es menor que 1 porque el trabajo infantil es una subparte de los niños empleados. Las 3 primeras letras de cada observación les dice qué país es. Entonces MLI 15 es la encuesta para Mali en 2015. Arriba del todo tienen TLS. No sé si ven mi mouse. ¿La pueden ver? ¿Sí? ¿La ven? Ok, fenómeno. Sí, sí. Pará, tengo el lápiz, así que es más fácil. TLS que no está funcionando. Así que no. TLS 10 es Timor y Leste, donde tienen el sector P, el sector P es private, es el sector de servicios domésticos, donde tienen casi el 100%, no importa cómo se mire, del empleo en ese sector, en Timor y Leste, que es representado por niños. La variación por sector también la encuentran dentro de los países. Acá tienen un ejemplo que se ve un poquito más de lo que teníamos en el gráfico precedente. De vuelta son los mismos ejes, trabajo infantil y niños empleados por sector, en los diferentes sectores que consideramos en el trabajo. Ahora les voy a decir un poquito más sobre cuáles son esos sectores. Lo que ven es que en Etiopía, en esta encuesta del 2013, la agricultura es el sector donde se encontraba el mayor número de niños trabajando, que los midamos con niños empleados o trabajo infantil. Y es también el sector, el tamaño del círculo les dice la cantidad de niños que están empleados en ese sector. Entonces, agricultura en Etiopía en el 2013, no solamente es el sector en el cual el porcentaje de niños trabajando con relación al empleo total es el más alto, pero también es el sector en el cual el número de niños trabajando también es el más elevado.
¿Cuáles son los sectores que vamos a estar considerando? Esto viene de los datos de la OIT. Cada uno de estos datos representa un sector. Los tengo anotados, menos mal, porque si no, no me iba a acordar. El primer sector es agricultura, y esto es el promedio a través de todos los países y a través de todas las encuestas en cada país. Entonces, vemos que sectores para los países que tenemos en nuestro trabajo, agricultura es un sector importante en términos de empleo en estos países. La barra azul les dice cuál es la parte del empleo en el empleo total en cada uno de estos países. Y en promedio es 35% en agricultura. Después tienen el sector D y el sector G, que son manufacturas y wholesale and retail, que son sectores importantes de empleo. Y después en rosado tienen la parte del trabajo infantil en el empleo total de cada uno de esos sectores. Entonces los sectores donde el trabajo infantil forma una parte importante del empleo van a ser de vuelta agricultura, pescadería, hoteles y restaurantes también es una parte importante del empleo total, y por supuesto servicios domésticos, como lo decíamos antes, no es una parte importante del empleo total, pero sí hay en promedio una parte importante de trabajo infantil en esos sectores. Este sector de servicios domésticos no va a estar incluido en nuestro análisis, porque vamos a estar midiendo la contribución, el impacto de las exportaciones a través de las cadenas globales sobre el trabajo infantil, y el sector de servicio doméstico es un sector que no contribuye ni a las exportaciones ni a las cadenas globales de producción. Entonces hay que mantener eso como caveat de lo que estamos haciendo acá. ¿Cuál es la literatura existente sobre este tema? Existen trabajos importantes sobre la relación que existe entre exportaciones y trabajo infantil a nivel agregado. 3 trabajos en esta área son los de Edmond and Pavsik en el Journal of Development Economics en el 2005 y en el Journal of Development Economics en el 2006. Y Davis and Voigt también en el Journal of Development Economics en el 2009, que se fijan en el impacto que tienen las exportaciones agregadas, sin distinguir entre cadenas globales de valor, sobre el porcentaje de trabajo infantil a nivel agregado. Y lo que encuentran es que si uno mira las estadísticas simplemente entre estas dos variables, exportaciones globales y trabajo infantil, hay una correlación negativa entre ambas, que sugiere que cuando las exportaciones aumentan, el trabajo infantil está menos correlacionado con una baja del trabajo infantil. Lo que encuentran en estos trabajos también es que esa correlación negativa entre exportaciones y trabajo infantil desaparece cuando uno controla por el nivel de PIB per cápita en esos países. Lo que está sugiriendo que el mecanismo a través del cual las exportaciones afectan el comercio infantil, disminuyen el comercio infantil, es a través del impacto indirecto que esas exportaciones pueden tener sobre el ingreso, el nivel de ingreso. Una vez que controlamos por el nivel de ingreso, un aumento de las exportaciones en sí no va a tener ningún impacto sobre el trabajo infantil. Existen también trabajos que se han fijado en el impacto a corto plazo. Uno puede estar pensando, estos son trabajos en panel o en cross-section. En trabajos a corto plazo, existen varios estudios que muestran que el aumento de las exportaciones ha llevado a un aumento del uso de trabajo infantil en la producción. Kruger se fija en aumentos del precio del café
en América Central y muestra que esos aumentos del precio del café que llevan a un aumento de las exportaciones también llevan a un aumento del trabajo infantil. Atkin hace algo parecido con las maquiladoras de México y SAO también tiene evidencia para China. La idea acá detrás del mecanismo es que en el corto plazo van a haber efectos de sustitución que van a ser mucho más importantes que los efectos de ingreso de los que hablamos antes. Y esos efectos de sustitución tienen que ver que cuando el precio del café aumenta, por ejemplo, se vuelve mucho más interesante producir café, exportar café, y entonces va a haber un aumento de la demanda de trabajo infantil para poder satisfacer la demanda creciente y poder vender a los precios, a esos precios más altos. Ninguno de estos estudios considera el rol que pueden tener las cadenas globales de valor, y en particular lo que voy a llamar en inglés, porque no sé cuál es el nombre en español, de los forward y backward linkages en las cadenas globales de valor. ¿Qué son los forwards y backward linkages? Los forward linkages es las exportaciones pongámonos en Uruguay, las exportaciones de Uruguay que son usadas en otros países como inputs para las exportaciones de otros países. Eso es lo que se mide en forward. Es una manera de medir la integración de las empresas en Uruguay en las cadenas globales de valor. ¿Cuál es la importancia, cuál es el valor de esas exportaciones de Uruguay que son usadas como inputs por Argentina, Estados Unidos, Alemania, en las exportaciones de esos países al resto del mundo? Y los backward linkages es simplemente los inputs que son importados en Uruguay, las importaciones de Uruguay que son inputs en las exportaciones de Uruguay al resto del mundo. De vuelta, una manera diferente de mirar a la integración en las cadenas globales de valor. Y eso es lo que vamos a ver acá. Vamos a tratar de ver cómo esa integración, esa diferente integración, ya sea a través de forward linkages o backward linkages, afecta el trabajo a nivel, el trabajo infantil. Otra cosa que es nueva en este trabajo, por lo menos con respecto a lo que discutí acá arriba, es que estamos usando datos a nivel de sector y no datos a nivel agregado. Eso nos va a permitir analizar una pregunta importante en esta literatura, que se fija al desplazamiento potencial que puede haber de trabajo infantil desde empresas que exportan hacia empresas que no exportan. Uno de los argumentos que es usado contra las iniciativas a nivel sectorial que muchas multinacionales firman, o que las iniciativas a nivel nacional o internacional tratan de hacer, es que con este mecanismo estamos limpiando la cadena global de valor, las ventas o las exportaciones de multinacionales de trabajo infantil, pero ese trabajo infantil no desaparece porque lo recuperamos, se dirige hacia otros sectores, se desplaza hacia otros sectores dentro del país. Con datos a nivel agregado son preguntas que no podemos contestar porque tenemos una respuesta agregada. Con datos a nivel sectorial va a ser una de las preguntas que vamos a tratar de responder acá. ¿Cuál es el framework en el que vamos a estar trabajando? Es re simple, es oferta y demanda. Y lo que les voy a decir es que de manera conceptual en realidad hay una ambigüedad tremenda sobre cuál va a ser el impacto y de las exportaciones agregadas o de los forwards y backward linkages sobre el trabajo infantil. Y esa ambigüedad viene de lo que sabemos sobre el comportamiento de los individuos y de los hogares
en materia de enviar o no trabajo infantil al mercado del trabajo. En breve se debe a que la oferta de trabajo infantil puede tener una pendiente positiva, como tenemos generalmente en economía, en la cual cuanto más alto es el sueldo que uno puede esperar para el trabajo infantil en el mercado del trabajo infantil, más trabajo infantil va a ser ofrecido en el mercado, más niños van a ser enviados por sus hogares al mercado de trabajo infantil. Y eso es de vuelta porque hay un efecto sustitución en esa decisión del hogar que es más fuerte que el efecto ingreso. Y el efecto sustitución es que si hoy en día el sueldo es más alto, pues los incentivos para ir a trabajar en vez de ir a la escuela se vuelven más grandes. Y esa es una posibilidad, pero existe también la posibilidad presentada por Basu y Sargamen en su trabajo en el Journal of Development Economics en el 2009, que la oferta de trabajo infantil tenga una pendiente negativa, que cuanto más grande es el salario, más pequeño va a ser la cantidad de trabajo infantil que los hogares van a estar mandando al mercado del trabajo infantil. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a que el efecto ingreso puede ser más fuerte que el efecto sustitución. Cuando sube el sueldo del trabajo infantil, se necesita trabajar menos horas para llegar a un cierto nivel de ingreso, puede ser el nivel de ingreso de subsistencia en el trabajo de Basu y Sargame, y entonces es necesario mandar o es necesario que el niño trabaje menos horas para poder llegar a ese ingreso de subsistencia a nivel del hogar. Y entonces el impacto de las exportaciones y la importancia de los backwards and forward linkages sobre el trabajo infantil van a tener un efecto ambiguo porque esas ofertas de trabajo infantil pueden tener una pendiente positiva o negativa. La evidencia me podrían preguntar cuál es la evidencia sobre esa pendiente que existe en la literatura, y de vuelta es ambigua. Depende de qué trabajos estamos mirando, en qué países. Hay evidencia reciente por Bai, y no me acuerdo el coautor, en el GDE del 2020, en China, que muestra que sugiere que la oferta tiene una pendiente positiva como la que estoy mostrando acá, en rojo, pero existen trabajos para India, por ejemplo, en el cual la pendiente, hay evidencia que esa pendiente es negativa en el caso de India. Entonces, no hay nada que nos podemos atar en la literatura existente empírica sobre algo general en términos de cuál es la pendiente de esa oferta de trabajo. Si la pendiente es positiva y tenemos un aumento de las exportaciones, que como lo ven en este gráfico, pasamos de la demanda de trabajo infantil sólida a esta en puntitos. ¿Por qué? Porque cuando aumentan las exportaciones va a estar aumentando la demanda de trabajo, no solamente para el trabajo infantil, pero toda la demanda de trabajo va a estar aumentando, y esto va a llevar a un aumento del sueldo del trabajo que se le paga a estos niños. La noción de sueldo en esta literatura, por supuesto, incluye cosas no pecuniarias, no simplemente el sueldo que se le pagan, pero también las condiciones de trabajo. Hay que leer eso en lo que vemos acá. Y eso sugiere que un choque positivo, como siempre sabemos, a la función de demanda nos va a traer un aumento de la cantidad en ese mercado, y la cantidad en este mercado es la cantidad de horas trabajadas por los niños. Entonces, esto está sugiriendo que si la pendiente es positiva de la oferta de trabajo, un aumento de las exportaciones nos va a llevar a un aumento de las horas trabajadas. Si la pendiente es negativa, vamos a tener como en este gráfico en rojo, como sugieren Basu y Sargame, que tendría que ser un aumento, el mismo aumento de la demanda
de trabajo infantil porque las exportaciones están aumentando, nos va a llevar a una disminución del trabajo infantil. De vuelta acá lo que está pasando es que el sueldo está aumentando y por el efecto ingreso que observamos sobre esta oferta de trabajo infantil con una pendiente negativa, va a haber menos niños que van a ir al mercado del trabajo porque van a poder lograr ese ingreso de subsistencia de manera más rápida. Esto simplemente para mostrarle que de manera conceptual hay ambigüedad. Lo mismo va a pasar con los backwards y forward linkages. Voy a saltear algunos de estos gráficos. Lo que les quiero mostrar acá es cómo vamos a estar, cómo conceptualmente podemos pensar de estos backwards y forward linkages. En el caso de los backward linkages, son de vuelta las exportaciones, la parte de las exportaciones que han sido producidas utilizando inputs que fueron importados del resto del mundo. Si la parte de los backward linkages aumenta, vamos a estar esperando una contracción de la demanda de trabajo y de la demanda de trabajo infantil. ¿Por qué es eso? De vuelta, esto no es que las exportaciones están aumentando, es la parte, hay que estar pensando en esto como la parte de los backward linkages en las exportaciones totales. La parte de la participación en cadenas globales valores en las exportaciones totales medidas a través de estos backward linkages. Eso nos va a llevar a una disminución de la demanda. ¿Por qué? Porque cuando los backward linkages aumentan, quiere decir que dentro de nuestras exportaciones hay una parte mayor que está siendo producida en el resto del mundo. Y si hay una parte mayor que está siendo producida en el resto del mundo, esto quiere decir que hay menos demanda de trabajo y menos de demanda de trabajo infantil dentro de la economía que está exportando. Entonces, es una contracción de la función de demanda, y si la oferta de trabajo infantil tiene una pendiente positiva, esto nos va a traer una disminución de la cantidad de trabajo. Por supuesto que si la pendiente va para el otro lado, el efecto va a también ir para el otro lado. En el caso, les salto esa transparencia y paso al caso de los forward linkages. En el caso de los forward linkages, también vamos a estar pensando en una contracción. Cuando la parte de los forward linkages aumenta, vamos a estar pensando en una contracción de la demanda de trabajo infantil. Y la razón por esa es que hoy en día, la razón por la cual pensamos eso, es que hoy en día las multinacionales son más y más, prestan más atención a lo que están haciendo los diferentes proveedores en sus cadenas globales de valor, y tratan a través de estas iniciativas a nivel sectorial, otras iniciativas a nivel nacional, de disminuir la exposición que puede tener estas multinacionales a tener trabajo infantil en sus cadenas globales de valor. Entonces, a medida que nos insertamos más, hay una demanda de trabajo infantil que disminuye. Si la pendiente acá creo que está al revés la flecha, si la pendiente es positiva, esta reducción de la demanda de trabajo infantil nos va a traer una disminución, contrariamente a lo que estoy mostrando acá en el gráfico, va a traer una disminución del trabajo infantil. Si la pendiente es negativa, va a traer un aumento del trabajo infantil. Entonces, todo esto muy largo, muy simple con oferta y demanda, pero muy largo para decirles que no podemos predecir cuál va a ser el impacto de un aumento de las exportaciones, un aumento de los backwards y forward linkages sobre la incidencia del trabajo infantil. Si tienen preguntas, no duden o clarificaciones o cualquier otra cosa, no duden en interrumpirme. Bueno, ¿qué es lo que hacemos entonces? Lo que hacemos es tratar de explicar el nivel de trabajo infantil en el país C, en el año T, es el año de la encuesta en ese país. No es un panel completo que tenemos, y en el sector S. Y vamos a explicar eso con variables de exportaciones
totales de esos países, en esos sectores, variables que capturan los backward linkages en esos países y sectores, y variables que captura el forward linkages en esos sectores. Y vamos a estar controlando, voy a decir un poquito más sobre esto, con efectos fijos país y año en estas regresiones. ¿Cómo vamos a estimarlo? Lo vamos a estimar de manera lineal, con un OLS, pero también usando el fractional logit, la estimación fractional logit de Papke y Wooldridge en el Journal of Econometrics del 96. ¿Por qué? Porque tenemos la variable de la izquierda, el trabajo infantil, varía entre 0 y 1, es una variable fraccional, y hay países sectores, hay una cantidad importante de países sectores en las cuales se encuentra o a 0, como lo vimos antes, en el gráfico que le mostré antes, o a 1 el porcentaje de trabajo infantil en ciertos sectores en cierto año. Para corregir por eso, vamos a estar utilizando este fractional logit de Papke y Coolidge. Lo que vamos a hacer también, como les dije anteriormente, es que vamos a estar tratando de capturar algo que no se ha estudiado hasta ahora, y es la posibilidad de desplazamiento del trabajo infantil desde los sectores que están exportando o implicados en cadenas globales de valor hacia otros sectores de la economía, hacia los non-tradables en la economía o import competing, que están menos expuestos a estas cadenas globales de valor. Entonces vamos a agregar 3 variables más, lo van a ver eso un poquito más tarde, que van a estar capturando las exportaciones de otros sectores, los backward linkages en otros sectores y los forward linkages en otros sectores, para tratar de capturar ese desplazamiento potencial que puede haber. ¿De dónde vienen los datos? Los datos, si hay alguno de ustedes que está interesado en estos temas, los datos están disponibles, se los podemos mandar, no los tenemos todavía en ningún repository, pero se los podemos mandar por Dropbox. Fue un trabajo de datos brutal que hicieron esencialmente Cristian y Gadi en la OIT y Cristian en la OMC. Los datos de trabajo infantil y niños en empleo vienen de la OIT, de sus encuestas sobre Global Estimates of Child Labor del 2017. Son 54 países, un poquito más de lo que lo dije anteriormente. No, perdón, son menos de lo que lo dije anteriormente. Son 54 encuestas para 26 países. Y tenemos 6 países en África, 10 en Asia y 10 en América Latina. Y las encuestas fueron hechas entre el 2007 y el 2015. A un nivel de desagregación de 3 dígitos del ISIC. Los datos de exportaciones, backwards y forward linkages, usando matrices de input-output para saber cómo cada sector entra en las exportaciones de otros sectores. Vienen de ORA, de la base de datos de UNTA de ORA, Global Value Chain Database, y son los datos del 2019 que estamos usando acá en este estudio. Todos datos de vuelta que están disponibles. Y acá están los primeros resultados de estas famosas regresiones. En las primeras 3 columnas tienen la regresión lineal, y después en las 3 últimas tienen el fractional logit de Papke y Wooldridge. En la primera columna y en la cuarta no controlamos por ningún efecto fijo. En la segunda controlamos por efectos fijos país y efectos fijos años, que capturan una heterogeneidad que no estamos observando, cualquier otra heterogeneidad que no estamos observando. Y la última, que es la más relevante, incluye efectos fijos por país y año. ¿Por qué es la más relevante? Porque, como les dije en la literatura anterior de Edmonds y Pavsnik,
lo que encuentran es que cuando uno controla por el nivel de PIB per cápita en los países exportadores, los efectos de las exportaciones agregadas sobre el comercio infantil desaparece. En vez de controlar por PIB per cápita, lo que hacemos acá es controlar por efectos fijos país año. El PIB per cápita varía por país año, lo que nos permite capturar el efecto del PIB per cápita y cualquier otra cosa que uno pueda pensar está correlacionada a nivel de país y año. Y entonces pueden mirar las otras columnas. En realidad los resultados son muy similares a través de las diferentes columnas y nos podemos tratar sobre la última, la sexta, que es el fractional logit, que corrige por el hecho que el trabajo infantil varía entre 0 y 1. Lo que vemos es que los resultados acá sugieren que las exportaciones agregadas tienen un impacto negativo, mismo una vez que controlamos por el efecto ingreso, a nivel sectorial, tienen un impacto negativo sobre el trabajo infantil. Los backward linkages, la parte de los inputs importados en las exportaciones de un país tiene un impacto positivo sobre el trabajo infantil, contribuyen a un aumento del trabajo infantil. Y finalmente, los backward linkages nos están sugiriendo que tienen un impacto negativo sobre el trabajo infantil. Lo que esto nos está diciendo es que la inserción dentro de cadenas globales de valor tiene un impacto ambiguo sobre el trabajo infantil. Si esta inserción se hace a través de backward linkages, la importación de inputs del resto del mundo que están dentro de nuestras exportaciones al resto del mundo, eso tiene un impacto positivo sobre el trabajo infantil. Mientras que la participación en forward linkages, la exportación de bienes a otros países que en esos países van a ser utilizados como inputs en sus propias exportaciones, eso tiene un impacto negativo sobre el trabajo infantil. La pregunta siguiente, o antes de ir a la pregunta siguiente, es cómo podemos reconciliar estos resultados a nivel agregado con los resultados a nivel agregados de la literatura previa, con los resultados que estamos encontrando a nivel sectorial. A nivel agregado teníamos que no hay impacto del comercio sobre las exportaciones. A nivel sectorial estamos encontrando que hay un impacto de las exportaciones y que ese impacto es negativo, sugiriendo que un aumento de las exportaciones disminuye el trabajo infantil. ¿Cómo podemos explicar eso? Pues lo podríamos explicar con una pendiente negativa de la oferta de trabajo infantil. Pero, ¿cómo podemos explicar que en la literatura agregada no hay efecto y nosotros estamos encontrando con estos datos a nivel sectorial que hay un impacto? Para poder entender eso, hacemos un simple ejercicio de descomposición en el que miramos cómo podemos explicar la variación del porcentaje de trabajo infantil a nivel agregado. Y para eso piensen que hay una economía con dos sectores, una que está implicada en cadenas de valor global y otra que no está implicada en cadenas de valor global, o una que está implicada en exportaciones, si quieren, y otro sector que no está implicado en las exportaciones. Entonces vamos a tener dos sectores, por supuesto, esto se puede generalizar a N sectores sin ningún problema. Y entonces la cantidad de trabajo infantil total va a ser simplemente la cantidad de trabajo infantil en cada sector ponderado por la parte de ese sector en el empleo total. Y si tomamos la diferencial total de esta simple descomposición, encontramos en una economía con dos sectores, encontramos esta ecuación acá, que nos dice que la variación en el trabajo infantil global
va a ser dada por la variación en el trabajo infantil dentro de del sector que tiene participación en las cadenas globales de valor, y esto es lo que nosotros estamos midiendo, esto es lo que nosotros estamos midiendo con nuestras regresiones, multiplicado por la parte de ese sector en el empleo total de la economía. Esto es lo que nosotros estamos midiendo con nuestras regresiones. ¿Cuál es el impacto dentro de un sector de esas cadenas globales de valor? Más el cambio en el trabajo infantil en los sectores que no están participando en las cadenas globales de valor, multiplicado por la parte de esos sectores. Y esto viene a ser la pregunta del desplazamiento, cómo el trabajo infantil tal vez esté disminuyendo en los sectores con participación en las cadenas globales, pero está siendo desplazado hacia otros sectores. Entonces, esta es la pregunta del desplazamiento. Y finalmente está este último término, en el cual lo que tenemos es el cambio en el empleo en esto. Hay que hacer un poco de álgebra para poder llegar acá, pero nada muy complicado. Y esto es el cambio en el empleo, de la parte del empleo en los sectores con cadenas globales de valores, que va a ser multiplicado por la incidencia del trabajo infantil en los sectores implicados en cadenas globales, menos la incidencia del trabajo infantil en los sectores que no están implicados. Y entonces ¿cómo podemos explicar la diferencia entre lo que se pasa a nivel agregado y lo que se pasa en nuestras regresiones a nivel sectorial? Es que el segundo y el tercer término, pueden estar funcionando en dirección opuesta de lo que nosotros estamos encontrando. Entonces lo que vamos a hacer es primero fijarnos si nos concentramos en el segundo impacto, de ver si hay desplazamiento hacia otros sectores de trabajo infantil, y después nos vamos a fijar si este término podría estar explicando el hecho que a nivel agregado no encontramos nada. Les recuerdo que lo que nosotros estamos encontrando es que el trabajo infantil está disminuyendo con las exportaciones globales, después la parte de backward y forward, eso se puede anular, pero está aumentando con las exportaciones globales. Y esto entonces sería negativo, mientras que encontramos algo que es cero a nivel agregado. Entonces lo que necesitaríamos es que este efecto sea positivo o el tercer efecto sea positivo. Necesitaríamos que cuando aumentan las exportaciones y el empleo se va hacia los sectores implicados en cadenas globales de valores, que esta paréntesis acá sea positiva también y que tengamos más trabajo infantil en los sectores implicados en cadenas globales que en los sectores que no están implicados en cadenas globales. Y esto lo vamos a testear también. Son las dos cosas que vamos a ver. Necesitaríamos que esto sea positivo o esto sea positivo, que haya un desplazamiento del trabajo infantil hacia otros sectores, que esté aumentando a nivel agregado el trabajo infantil, porque lo que encontramos en las regresiones precedentes es que el primer término es negativo. Entonces pasemos a la pregunta del desplazamiento. Lo que hacemos es construir variables sobre exportaciones agregadas en los otros sectores, sobre backward linkages en los otros sectores y forward linkages en los otros sectores. Y vemos cuál es el impacto que tienen sobre cada uno de los sectores en nuestros datos. De vuelta, lo que hacemos, regresiones lineares en las primeras 4, regresiones de fractional logit en las otras 4, introducimos cada una de estas variables nuevas que miden el desplazamiento de manera individual y después las introducimos de manera conjunta. Lo que pueden ver es que ya sea en la regresión lineal o en la regresión con fractional logit, cuando introducimos de manera individual no parecen tener impacto, no cambia la significatividad de los signos ni los signos en las otras variables, y cuando los introducimos de manera conjunta de vuelta en la regresión lineal no hay impacto, y cuando lo medimos en la regresión de fractional logit, que los metimos todos de manera conjunta, tampoco hay impacto de lo que se está pasando en los otros sectores sobre el trabajo infantil en un sector en particular.
La excepción es tal vez acá con forward linkages, en el cual tenemos que cuando hay forward linkages en otros sectores, lo vemos acá, en forward linkages en otros sectores hay un impacto negativo también del aumento de los forward linkages en otros sectores sobre el trabajo infantil en nuestro sector. Y esa significatividad estadística cae un poco cuando los ponemos todos, pero no a 10%, pero al 15% seguro que pasa. De manera general encontramos poca evidencia para este desplazamiento de trabajo infantil hacia otros sectores. En el único lugar donde las encontramos es para los forward linkages y tiene en realidad el signo opuesto a lo que necesitaríamos nosotros para poder explicar los resultados agregados que sean consistentes con lo que encontramos a nivel sectorial. ¿Por qué? Porque están sugiriendo que el trabajo infantil en los otros sectores lleva a disminuciones del trabajo infantil en mi sector, que es lo opuesto de lo que necesitaríamos. Necesitaríamos un aumento del trabajo infantil en los otros sectores, que no es lo que encontramos. Así que encontramos poca evidencia de desplazamiento y la poca que encontramos no nos permite explicar la diferencia entre los resultados agregados y los resultados a nivel sectorial. Estos gráficos son espantosos y los vamos a tener que cambiar en futuras presentaciones, entonces ni siquiera los voy a discutir. Acá lo que nos fijamos es en el tercer término. Y se acuerdan que en el tercer término lo que teníamos es que cuando aumentan las exportaciones aumenta el empleo total en los sectores que están exportando. Para poder explicar la diferencia entre los resultados agregados y sectoriales, necesitaríamos que el trabajo infantil en los sectores que están exportando, que están implicados en cadenas globales de valor, sea más importante que en los sectores que no están exportando. Y la evidencia que tenemos es que es lo contrario, que en realidad los sectores que están exportando tienen una participación de trabajo infantil, una incidencia de trabajo infantil que es menor al resto de la economía, y poco importa si estamos mirando las exportaciones agregadas o backward o forward linkages. En todas estas dimensiones, los sectores que están implicados en estas actividades de manera más importante tienen tendencia a tener una incidencia de trabajo infantil que es menor. De vuelta, lo que no nos ayuda a poder explicar esa diferencia entre los resultados sectoriales y los resultados a nivel agregado. Entonces, la última... Marcelo, hay una persona que levantó la mano, no sé si quiere preguntar ahora o al final. Mariana. Seguro, ahora, perfecto. Mariana. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, Marcelo, yo lo que quería saber antes de que sigas con la exposición es a qué sectores te estás refiriendo en este estudio, cuáles son los sectores que fueron estudiados y a dónde ustedes analizaron si había o no desplazamiento, como para ubicarnos en qué rubros o en qué sectores estamos hablando. Excelente pregunta. Estamos porque los datos de backward, forward linkages y exportaciones no incluyen los datos de non-tradables, por ejemplo, servicios domésticos de los que les hablé al principio. Esos sectores no están, el desplazamiento hacia esos sectores no está incluido. Y es un excelente punto porque, como lo vimos al principio, esos son sectores que son los más importantes en términos de, no en términos del tamaño del empleo, pero en términos del porcentaje de trabajo infantil que observamos. Entonces, ese desplazamiento hacia servicios domésticos, por ejemplo, no lo vamos a estar observando. Estamos observando desplazamiento hacia los sectores de agricultura y manufactura. Tampoco tenemos servicios. Hoteles, restaurantes, etcétera, todo eso no lo tenemos. Entonces, ¿cuál es la desagregación? Es la desagregación del ISIC a 3 dígitos, que incluye 27 sectores de agricultura y manufactura. Esa es la desagregación que tenemos ahora. Y es uno de los problemas
creo, cuando tratamos de responder cuando tratamos de hacer dos cosas, de responder a la pregunta de desplazamiento y de tratar de encontrar una reconciliación entre lo agregado y lo sectorial, porque a nivel agregado hay sectores que están incluidos en lo agregado que nosotros no tenemos en lo que está pasando a nivel sectorial. Y esa es otra explicación posible de por qué no podemos encontrar los resultados. La explicación que nosotros le estamos dando es que son errores debido a que lo que pasa a nivel agregado se debe a errores de medida de agregación y no a lo que estoy describiendo ahora, que hay ciertos sectores que nosotros no tenemos que están en lo agregado. ¿Y por qué decimos eso? Porque decimos, bueno, usemos nuestros datos, los datos que nosotros tenemos, y corramos regresiones a nivel agregado. Y veamos qué es lo que se pasa cuando corremos esas regresiones a nivel agregado. Y cuando hacemos eso, todo desaparece. Lo que es, de vuelta, acá estas son regresiones a nivel agregado, son el nivel de observación. Tenemos 54 observaciones porque esto es la encuesta para ese año en ese país, son las 54 encuestas que tenemos, pocas observaciones, pero los efectos desaparecen y no son significativos y cambian de signo también en función de lo que hacemos a nivel lineal o a función de fractional logic. Lo que es consistente con un problema de bias de agregación. Cuando estás agregando, que hay cosas que están moviéndose dentro de esa agregación, se están moviendo en sentido opuesto y no te permiten capturar lo que pasa a nivel más desagregado. Y con esto llego al final y justito en la hora. Esto, ¿por qué? Esto no es la misma tabla que antes. Sí, creo que es la misma tabla. Y llego a no me deja llegar, a las conclusiones. ¿Qué es lo que estamos mostrando? Que los aumentos en exportaciones agregadas por sector, en exportaciones por sector, tienen tendencia a reducir el trabajo infantil dentro del sector. Mismo una vez que controlamos por el efecto ingreso, que cuando más grande es la parte de los downstream linkages, cuando más grande es la parte de los downstream linkages, eso va a tener tendencia a aumentar la cantidad de trabajo infantil, pero que el aumento de los forward linkages, las iniciativas tal vez sectoriales o nacionales que se toman y que están teniendo una influencia que se toman en el norte y que están teniendo una influencia sobre lo que se pasa a nivel de estas cadenas globales de valor, eso tiene tendencia a disminuir el trabajo infantil. Y entonces la conclusión acá es que depende de qué tipo de implicaciones estas cadenas globales de valor tenemos para saber cuál va a ser el impacto sobre el trabajo infantil. Y finalmente que la diferencia que observamos entre nuestros resultados a nivel sectorial y agregada se podría explicar por el bias de agregación que tenemos y que hay poca evidencia que haya un desplazamiento del trabajo infantil hacia otros sectores que se implican en estas cadenas de global. Y acá termino. Si tienen preguntas, sugerencias, veo que Pedro levantó la mano. ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Cómo andás, Pedro? Un placer escucharte. Bien, un gusto escucharte. Una sola consulta. Ese coeficiente positivo para los backward linkages nos hace pensar que son sectores que son al estilo las maquilas, que son armadores en base a insumos importados. La maquila es un ejemplo perfecto de lo que está siendo capturado en los backward linkages. Sí.
La maquila, pero no, voy a decir, no es necesariamente simplemente una maquila, ¿no? Podría ser... Sí, pero sectores son básicamente, digamos, ensambladores de insumos importados, digamos. Sí, sí, al Suele ser extremo más es... automático. Puede ser, digamos, Sí, 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 no, absolutamente. La maquila forma parte de lo que entra dentro de estos backward linkages. eh, y cuanto más pequeño es el valor agregado doméstico en la exportación, más grande va a ser el trabajo infantil. Eso es lo que estamos encontrando. Lo que es consistente también, un trabajo que no sé si mencioné antes, pero que estaba ahí citado en las transparencias, es el de Atkin, David Atkin, que tiene en el American Economic Review del 16, creo, 2016 o 2018, un trabajo en el cual él se fija justamente en el impacto de las maquilas sobre el trabajo infantil, y también encuentra que cuando las exportaciones de las maquilas aumentan, eso tiene tendencia a aumentar el trabajo infantil. No sé si respondí. Debe ser que Pedro no tiene permiso ahora para hablar. Bueno, sigo yo, ¿puede ser con una consulta, una pregunta? Sí, 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 por supuesto. Había apagado el micrófono. Perfecto, lo Sí. he puesto. En primer lugar, me gustaría saber si han indagado o están por indagar el efecto que pueden tener sobre el mercado laboral, pero dividido por género, digamos, si le afecta más a las niñas o a los niños. Y otra de las consultas, otra de las preguntas era referida a si también en el estudio se podía ajustar o considerar o distinguir los sectores que son labor intensive versus los que no. Digamos, si son los labor intensive los que utilizan más el trabajo infantil, por ejemplo. Son dos sugerencias perfectas. Me imagino que tenemos los datos de género en las encuestas sí, seguro que los tienen. No sé si nosotros los tenemos, porque tuvimos que ir por todo un proceso. Pero es una pregunta interesante y que no habíamos pensado, pero que sí, se podría hacer. Me puedo fijar si tenemos los datos y si hay alguien que está interesado en hacerlo en Córdoba, les mandamos los datos y pueden investigar eso. Me parece una pregunta interesante. Lo de intensidad factorial, tampoco lo habíamos pensado. Me imagino que los sectores, cuando lo miramos al principio, me imagino que los sectores que están más implicados con trabajo infantil van a ser sectores que son, sí, pero no tenemos, en el gráfico no tenemos los sectores por ISIC 3, tenemos grandes agregados, así que no nos va a ayudar mucho. Con la intensidad, creo que es el próximo, con la intensidad factorial. Si uno se fija, los rosados es el porcentaje de trabajo infantil por empleo total. La agricultura, no creo que lo podamos, bueno, depende, pero no creo que lo podamos poner dentro de los sectores más intensos en mano de obra. Pero el problema es que en este gráfico tengo manufactura en la F, creo, no sé en qué letra, pero está toda agregada. Para poder responder a eso necesitaríamos fijarnos un poquito más con los datos desagregados por dentro del sector de manufacturas. Así que tendría que fijarme. No sé cuál es la pregunta que tenés detrás, o la idea que tenés detrás de fijarse la incidencia por intensidad factorial. ¿Por qué querés fijarte eso? Yo lo había pensado por el lado de que algunos países, sobre todo los países en desarrollo, tienen determinadas ventajas comparativas en industrias que son trabajo intensivas
y en consecuencia son esos países los que pueden estar demandando más mano de obra cuando, por ejemplo, tienen un shock positivo de incremento del precio en el bien que están exportando, mientras que otros países no. Entonces digo, podríamos sacar algo más al respecto de la demanda del niño, digamos, o de la niña. De acuerdo. Entonces, como hay dos cosas. Una es como variable de control, decís, para ver si hay algo a nivel sectorial con la intensidad factorial que podría estar explicando estas correlaciones, pero también su interacción con las exportaciones, las exportaciones, la Global Value Chain. De acuerdo. De acuerdo. No, la respuesta corta es que no nos hemos fijado y que podríamos hacerlo. Bien, gracias, Marcelo. No sé si hay alguien más que quiera consultar, quiera preguntar. Yo quería consultar si habían tenido en cuenta, yo me perdí unos minutos al principio, la subocupación, en el sentido que por ahí en las encuestas aparezcan los padres, pero en realidad son los hijos que van a trabajar o reciben el pago las y los menores. Que hay algunos rubros que me parece que debe estar mal visto el trabajo infantil, entonces parezcan los padres, pero en realidad en las fábricas estén los niños, las niñas. Sí, no, ese va a ser eso lo vamos a poner en el término de error, porque el problema es que no podemos hacer mucho los efectos fijos países pueden estar controlando también un poquito por eso, porque lo que vas a tener es que en diferentes países tenés diferentes leyes y diferentes culturas. Entonces, ¿cómo van a estar, por ejemplo, en Suiza? Estoy seguro que ningún hogar va a decir que sus niños están trabajando, mismo si están trabajando la semana anterior, porque es ilegal. Por debajo de 15 años no podés trabajar. Y en ciertos países podés trabajar, ¿no? Las leyes te permiten trabajar a partir de los 12. Entonces, diferentes leyes y también diferentes culturas, donde es normal y no normal trabajar, van a responder de manera diferente. Los efectos fijos país, año, controlan tal vez un poquito por eso, pero tenemos error de medida que va a ser sistemático para ciertos países, donde sería un problema mayor para nosotros es que ese error de medida o ese sesgo que estás describiendo sea sistemático en ciertos sectores y no en otros. Entonces ahí tendríamos un problema un poquito más importante, porque lo que estamos agarrando nosotros es la variación a través de los sectores y dentro de los sectores. Y eso sería más grave. No creo que sea un problema enorme. Pienso que a nivel país es más importante, pero podría serlo. Alex, ahí quiere consultar también. Marcelo, yo tengo una pregunta también relacionada a factores que van por el lado de lo cultural. Yo estoy pensando si se puede controlar o si existe una relación entre eh, la especialización que tiene un país en la producción, o sea, en qué se especializa, y el factor cultural en cuanto al trabajo infantil. Es decir, se me ocurre que tal vez haya países que se especializan en producción de bienes de poco valor agregado y que tal vez esos países tengan una cultura menos desarrollada, por así decirlo, y sean más propensos a tener trabajo infantil. No sé si se puede considerar eso. Sí, eso es un excelente punto y lo vemos acá en este gráfico que estamos viendo, es que el trabajo infantil tiene variación a través de los sectores que estamos capturando y que tal vez esa variación va a estar
sistemáticamente correlacionada con la ventaja comparativa que tienen los países en esos sectores, y que esa ventaja comparativa podría estar afectada por efectos culturales que están a nivel global. La cultura es global, pero la implicación para lo que estamos haciendo es a nivel sectorial. Y lo que eso está sugiriendo es que tendríamos que controlar por la ventaja comparativa de los países, de cierta manera, controlar por la ventaja comparativa de los países o controlar por efectos fijos país-sector. Serían las dos maneras de poder tratar de incluir tu comentario acá adentro en lo que estamos haciendo, me parece. Pero no hemos hecho ni una ni la otra. Así que es algo para explorar. Y combinando las dos preguntas, la de Cecilia y la de Alex, me parece que es algo que es necesario. Sí. Perfecto, gracias. Y Marcelo, ¿han elaborado alguna enseñanza de política al respecto versus políticas directas dirigidas al mercado de trabajo, en mercado de trabajo infantil, o cómo podría algún instrumento de política comercial afectar a esta... Mucho no lo hemos pensado, pero si uno quiere, si el problema es el trabajo infantil, en realidad la solución de política es son políticas laborales y de educación. Eso es el instrumento de primer rango, ¿no? Después, la pregunta que hacemos nosotros es, hay dos preguntas que están. Una es la promoción de la inserción internacional. ¿Eso está ayudando a llegar a ese objetivo? Y segundo, si de manera muy indirecta, si las iniciativas que son tomadas a nivel sectorial, a nivel nacional, para tratar de limpiar esas cadenas globales de valores, están teniendo el impacto que uno desea. Y de manera indirecta, de vuelta, lo que estamos mostrando es que por lo menos nuestra evidencia es consistente con esas iniciativas a nivel sectorial en el norte, teniendo un impacto deseado de disminuir el trabajo infantil en los países exportadores, a través de esos forward linkages. Relacionado a lo mencionó Cecilia, contestaste recién, y sobre todo volviendo a los backward linkages, el tema puede ser que a lo mejor esos sectores se introducen como ensambladores por el hecho de que tienen el trabajo barato, está en parte justificado por el tipo de empleados que toman. Y si a lo mejor hubiera leyes laborales que les impide, los haría de la cadena global de valor a lo mejor. ¿Cómo? ¿Qué les impide? Si se impidiera o se hiciera más difícil el trabajo infantil, al subirle quizás los costos laborales, los sacaría de su posición dentro de la cadena global de valor. Sí. O sea, el remedio que sería la ley laboral podría también tener implicancias sobre la cuestión comercial. Ahí tengo otro trabajo sobre el cual estoy trabajando y en el que tengo opiniones un poquito más fuertes. Yo pienso que te cuento rápidamente lo que estamos tratando de hacer en ese trabajo. Es de ver cuál es el efecto de las leyes laborales sobre el crecimiento económico, de productividad en el país a nivel agregado, pasando por temas de ventaja comparativa. Y la idea, no tengo ningún resultado, esto es una idea, pero que la idea es muy simple, es de pensar que un país que quiere desarrollar su crecimiento y su desarrollo futuro
en sectores que utilizan trabajo forzado, trabajo infantil, puede ser que funcione a corto plazo, pero las perspectivas de desarrollo no van a ser buenas. Y lo que queremos mostrar en ese trabajo es que reforzando las leyes laborales, que van a hacer que el trabajo se vuelva más costoso, por supuesto, pero sacándote de sectores de especialización en los cuales estás basando tu ventaja comparativa en el abuso de los trabajadores, de los niños, etc., puede tener un efecto muy positivo a largo plazo sobre el crecimiento económico. Es Sí, una idea... totalmente de acuerdo. El tema es, ahí va a haber un tema clave, va a ser la transición donde el sector pierda competitividad, muchas veces no llegamos a largo plazo por los problemas de la transición, que los costos impiden llegar a ver los resultados a largo plazo. Sí, de acuerdo, absolutamente de acuerdo. El largo plazo, we're all dead, como decía Keynes, ¿no? Exactamente. ¿Hay alguna otra pregunta? Aprovechemos los últimos minutos. Sí, yo lo que me quedé pensando, Marcelo, con respecto a estos desplazamientos y la dificultad del trabajo que están encarando, porque, como vos bien decías, hay diferentes legislaciones, bueno, el tema cultural que también se mencionó, pero a mí mi pregunta, no es que me hago la pregunta, ¿qué posibilidades habrá de relacionar este tipo de trabajos y de medir? Digamos, acá estamos hablando de cadenas globales, llamémosle legales, ¿sí? O de productos o de comercio legal, y bueno, probablemente la mayor proporción de niños y niñas en condiciones de trabajo forzados están en otro tipo de cadenas globales, que son las ilegales, que tienen que ver con el narco, la pedofilia, el turismo sexual, o sea, todo lo que es trata, y que en informes o estudios que se van haciendo, por ejemplo, en UNICEF, bueno, en distintos ámbitos de Naciones Unidas, está teniendo un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, ¿cómo ir midiendo? Porque nosotros podemos ir bajando el trabajo infantil en algunos sectores que son los visibles, pero va aumentando en otros, ¿no? O cómo es esa relación. Sí, ¿Cómo se va? Estoy de acuerdo que acá no... Mira, pienso que sería posible, pero tendríamos que volver para atrás hacia las matrices de input-output de vuelta, para incluir lo legal, porque hay dos preguntas en lo tuyo. Primero está lo ilegal y lo legal. Y lo legal lo observamos y lo medimos. Lo ilegal ya se vuelve muy complicado. Pero hay una primera cosa que no hacemos, es no incluir todos estos sectores no transables en nuestras medidas. Y acá tenemos hoteles, restaurantes, todos estos sectores no transables están contribuyendo a las exportaciones. Las exportaciones contienen estos sectores. Esa es la primera etapa. Y ahí pienso que volviendo hacia las matrices con tu pregunta, y ya lo hemos estado discutiendo entre nosotros, pero se podría volver para atrás y tratar de incluirlos. Eso se podría hacer. Pero tenés toda la razón del mundo que esto no está resolviendo el problema de qué es lo que pasa en otros sectores que no tenemos los datos. La respuesta es no tenemos los datos y no sé cómo los podríamos encontrar. Pero es una verdadera pregunta. Déjame responder tal vez de manera más, defendiendo un poquito más lo que estamos haciendo, que es que encontramos que hay poca evidencia dentro de lo legal de desplazamiento. Lo que me da una esperanza que haya poco hacia lo ilegal, pero no tengo ninguna evidencia. Y la pregunta es fundamental, porque si no hay desplazamiento del sector, ponele automóvil, al sector de textiles,
no importa, pues es lo mismo. Pero si el desplazamiento que está ocurriendo es del sector de textiles hacia la prostitución, esa sí es una pregunta de primer orden. Pero de vuelta, ¿no? Estadísticamente no sé cómo atacar la pregunta, me faltan los datos. Y, por ejemplo, algo, por supuesto, que es reciente, pero que se está empezando a sistematizar y que se podrían establecer relaciones, son, por ejemplo, las denuncias por país, por ejemplo, en materia de abusos o también otra variable, yo te digo porque estoy tratando de considerar este tipo de variables, como por ejemplo la desaparición de niños, niñas y adolescentes. O sea, son como por ahí algunas variables que llegan, ¿no?, al sistema legal y que podrían considerarse como para verificar tendencias. Me parece re interesante lo que estás haciendo. Y de vuelta, pregunta de primer orden. Acá no las voy a poder, y no sabía que existían esas variables, pero acá no las voy a poder incluir porque tengo mis efectos fijos país y año y país-año. Y es decir, esas variables no existen es decir, no tiene sentido de tenerlas por sector. Y entonces, para lo que estamos haciendo, no me va a ayudar. Pero si tuviera, viste, por ejemplo, si yo tuviera, no, tampoco, no, para lo que estoy haciendo no me va a estar ayudando, pero bueno, son preguntas fundamentales y que hay que hacer, pienso, a nivel agregado, me parece, usando los datos que estás mencionando. Bueno, vamos a dar por terminada la conferencia de Marcelo. De vuelta le volvemos a agradecer. Un aplauso para él. Muchísimas gracias por todo el aporte que nos has brindado hoy en conocer el tema. Así que ha sido muy, muy, muy linda la exposición y muy rico para nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y fue un placer. Muchísimas gracias por los... Ahí. Muchas gracias, Marcelo. Te felicito por la temática que están investigando. Realmente muy, muy, muy útil, muy interesante para políticas públicas. Muchísimas gracias. Y me deben el almuerzo o la cena en Córdoba. Eso descontado, Marcelo. Muchísimas gracias, súper interesante todo tu trabajo, realmente. Felicitaciones y muchas gracias, Marcelo, por compartirlo. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Chao, Cecilia.